Mis amigos, buenas noches. En el libro de San Mateo, en el capítulo 1, el versículo 23 refiere un nombre. Y ya comenzamos a trabajar con este nombre anoche. San Mateo capítulo 1, versículo 23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar más acerca de su palabra. Santo Padre, permita que los ángeles nos acompañen, que su Espíritu Santo nos dirija, que su gracia nos asista y que hoy, Señor, su Santo Espíritu pueda hablarnos a través de su Santa Biblia. Bendiga a los amigos y amigas presentes. Pedimos su bendición sobre los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y queremos, oh Dios, que en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, en cualquier hogar, donde haya una persona escuchando o viendo la presentación de este mensaje, ellos también reciban bendiciones abundantes. Diríjanos, Señor, que su Espíritu se deje sentir en este lugar y que todo cuanto hagamos sea para la gloria de su nombre. Lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se pueden sentar. Muchas gracias. Ayer comenzamos a hablar acerca del significado del nombre Emmanuel. Decíamos que Emmanuel, según San Mateo capítulo 1, versículo 23, significa Dios con nosotros. Leímos el capítulo 7, versículo 14 del libro de Isaías, donde decía que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Presentamos también Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice que un niño nos sería dado y sería llamado su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estudiamos un poco también en el Evangelio según San Mateo, donde el Padre, en ocasión del bautismo de Jesús, pero también en el monte de la transfiguración, anuncia, refiere, proclama que Jesucristo es su Hijo amado y que en Él tiene contentamiento. Estudiamos también que el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y también leímos cómo los demonios identificaron a Jesús como el Hijo de Dios y cómo el mismo Jesús se identifica como el Hijo de Dios. ¿Qué significa todo esto? Que el mensaje que el ángel le dio a la Virgen María y el mismo mensaje que el ángel le dio a José era cierto. Ahora, nosotros tenemos que demostrar la tesis que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Necesitamos consultar la Biblia y descubrir en la Biblia que es cierto que Jesús es Dios que se hizo hombre. Algunos perfiles o características de Jesús como Dios tienen que salir a la luz. Por ejemplo, deberíamos encontrar en la Biblia declaraciones que digan claramente que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre, que Dios vivió entre nosotros. Número uno. Número dos, deberíamos encontrar pasajes en la Biblia donde las personas estuvieran adorando al Señor Jesús. Y como si todo esto fuera poco, deberíamos encontrar pasajes de la Biblia que digan claramente: Jesús es Dios. ¿Les gusta el desafío? ¿Les parece bien si comenzamos de una vez? San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Hay mucho que decir esta noche, así que vamos rapidito a ver si podemos hoy terminar este tema. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Recuerde, vamos a trabajar con la frase Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que se refiere al Señor Cristo Jesús. Dice San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era, ¿qué cosa era? El verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era, dice ahí que el verbo era Dios, sí o no. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. ¿Y qué hizo?
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi pregunta, ¿a qué verbo se está refiriendo Juan? ¿A quién se está refiriendo Juan ahí, hablando de ese verbo? A Cristo Jesús. ¿Dice la Biblia que el verbo era Dios, sí o no? ¿Dice la Biblia que el verbo se hizo carne, sí o no? ¿Dice la Biblia que ese verbo habitó con nosotros, sí o no? Estudiemos el verbo habitar por un momento. ¿Qué significa que el verbo se hizo carne y habitó con nosotros? ¿Qué quiere decir San Juan cuando dice que habitó? ¿Cuál es el significado de la palabra habitar? Usted me puede decir, bueno, que hizo una casa con nosotros. Perfecto, es una buena definición, pero significa mucho más que eso. Permítame decirle que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y algunas partes del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, fueron escritas en arameo. Ahora bien, cuando usted lee el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y el idioma español tiene dificultad para definir todos los términos griegos o hebreos. Hay palabras hebreas y palabras griegas que no tienen una palabra sola en español para definirla. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una palabra que es hesed. Hesed en hebreo no tiene ni una sola palabra en español que la pueda definir. Sin embargo, para definir hesed, usted tiene que usar en español más de 230 palabras distintas para decir algo de lo que significa la palabra hesed. Oiga, ¿qué usted nos quiere decir? Que en griego, cuando ahí dice habitó, significa más que el simple hecho de venir a vivir con nosotros. Tiene una significación muy profunda y acabada. ¿Le parece bien si definimos lo que significa habitó? Efesios capítulo 3. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo número 3. Hoy vamos a profundizar un poquito más porque ya usted es un tremendo, ya usted está preparado para aprender más acerca de la palabra de Dios. Así que vamos a ir un poquito más al fondo cada noche. Efesios capítulo número 3, versículo número 17. ¿Cómo dice? Para que habite Cristo por la fe, ¿dónde dice? En vuestros corazones. Y ahora, por favor, ponga mucha atención a lo que vamos a decir. El verbo habitar en el griego significa hacer morada permanente. ¿Qué significa? Hacer morada como permanente. Jesús se hizo hombre permanentemente. ¿Se entiende, por favor? Dios se hizo hombre permanentemente. Se hizo hombre para siempre. El amor que Dios nos tiene es para siempre. Dios no fingió venir con la humanidad. Dios vino para permanecer como nosotros, entre nosotros, y para la gloria de su nombre en nosotros. ¿Cómo ocurre eso? Efesios capítulo 3 versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. Dios con nosotros significa que el Padre nos dio a Jesús para siempre. Que cuando Cristo murió por nosotros nos perdona para siempre. Que cuando el Señor limpia nuestro pecado, lo limpia para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Significa entonces que Dios se hizo hombre para resolver nuestro problema para siempre. Bendito sea el Señor. El problema de nosotros no está en Dios. El problema de nosotros no está en el perdón de Dios. El problema de nosotros está en que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y ahí está el problema de nosotros. Ahora, una pregunta. ¿Qué cosa significa perdonar? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre para darnos su perdón? ¿Qué nos dice la Biblia cuando habla de perdón? ¿Por qué el perdón de Dios es para siempre? ¿Por qué el perdón de Dios es tan completo? Y quisiera hacer una historia para ilustrar bien claro este punto y entonces entrar en un asunto bien profundo que tenemos que ver. ¿Están listos para la historia? ¿Verdad que cuando decimos te perdono, lo hacemos en una forma muy deportiva? Ay, mira, perdóname que te ofendí. No, no te preocupes, yo te perdono. Bíblicamente esa frase no tiene sentido.
En la Biblia, la frase te perdono es muy profunda, muy interesante, muy valiosa. Y cuando se entienden estos conceptos, cuando se entienden estas ideas, entonces nuestra vida cristiana se enriquece. Voy a contar una historia que ilustra todo lo que voy a decir en un momento. En una de las islas del Pacífico, el Evangelio llegó y empezó a ser predicado en toda la isla. Pero algunas costumbres antiguas permanecían en ciertas islas del Pacífico, en ciertos lugares. Un día se descubrió en la aldea que alguien estaba robando cosas. La ley en la aldea decía que una persona que fuera sorprendida robando o un ladrón tenía que ser azotado y recibir 40 azotes menos uno. A ver cómo anda la matemática de ustedes. 40 menos 1, ¿cuántos son? Tienen 5 puntos, fantástico, saben matemática. 39 latigazos. Lo curioso de estos latigazos es que partían la espalda, herían la espalda, levantaban heridas profundas y quitaban la piel de la espalda, de tan terrible que era el castigo. Empezaron a investigar quién era el ladrón. Resultó que el ladrón era una mujer, era una ladrona. La señora era tan jovencita que tenía casi 81 años. Era una señora muy delgada y resultó que era la mamá del cacique de la aldea. Y ahora el consejo se reúne para ver qué dice el cacique. Si le aplican el castigo a la mujer o la perdonan. Y ahora se divide la aldea en 2 grupos. Los que dicen que no hay que castigar a la señora porque es muy mayor, que hay que perdonarla. Pero otro grupo que dice que no, que esa es la ley de la aldea y tiene que mantenerse, o de lo contrario, después a nadie deberían castigar porque no castigaron a la ladrona. ¿Entienden la situación que está pasando? ¿Sí o no? ¿Tienen idea de lo que está ocurriendo? En la Biblia, la palabra perdón, en el idioma hebreo, viene de una frase que se escribe nasa avon. Nasa avon significa cargar la culpa, significa llevar la consecuencia, significa tomar para sí la maldad de otro. Cuando el consejo se reúne y el cacique se presenta, le preguntaron los miembros del consejo, ¿cuál es su decisión? Y el cacique dijo, la ley se mantiene, 40 azotes menos 1 mañana a la salida del sol. Y se armó un revuelo en el consejo y la noticia salió a la aldea y empezaron a criticar al cacique y se armó un corredero y la gente protestando y algunos llorando y la gente... ¿Ustedes se imaginan cómo son la gente? Amaneció. Oigan, ¿qué les parece si les dejo la historia aquí y la sigo mañana? No, ¿la quieren ahora? Si se la dejo ahí se van interesados y no, mañana vienen más temprano entonces. Amaneció el día y entonces prepararon la plataforma donde se iba a llevar el castigo. El verdugo se preparó con el látigo en la mano, el poste lo prepararon y amarraron a la señora al poste y rompieron su vestido en la espalda. Era una señora muy delgada y se podían ver dibujadas las costillas donde pronto el verdugo tendría que castigar. Las señoras estaban llorando. En la tribu algunos estaban furiosos en la aldea de lo que se iba a cometer. Era un crimen, era un asesinato, ya no iba a aguantar ni siquiera 5 azotes. Y llegó el momento cumbre. Todo el mundo con el aliento en suspenso, todo el mundo crispado los nervios, todo el mundo, como ustedes ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El verdugo subió, se puso su capucha, agarró su látigo, lo probó una y otra vez para estar seguro que el látigo haría su efecto de cortar y de maltratar. Y entonces se preparó para castigar. Miró al cacique, estaba esperando la orden del cacique para empezar a dar los golpes. La ley de la tribu, la ley de la aldea. El cacique se aproximó al verdugo, se retiró su camisa, se inclinó sobre su mamá
abrazó a su mamá, dejó su espalda grandota al descubierto, era un hombre grande y fuerte, y entonces le dijo al verdugo, comience a aplicar el castigo. Y el verdugo se asustó. ¿A quién iba a castigar? ¿A quién iba a castigar? Pónganse de acuerdo. ¿A la mamá o al cacique? Cuando se habla de perdón en la Biblia, usted tiene que estar seguro cómo son las reglas del juego. La mayoría de los seres humanos no conocen las reglas del juego. La mayoría de la gente no sabe el costo que Dios pagó para dar perdón de pecado a los seres humanos. La mayoría de la gente no sabe qué significa castigar a la mamá en el cuerpo del cacique. ¿Cierto o falso? ¿A quién iba a castigar el verdugo? A la mamá. Y entre la mamá y el látigo, ¿quién se interpuso? El cacique. En realidad, ¿a quién estaba castigando el verdugo? A la mamá. Interesante. ¿Verdad que está raro esto? ¿Verdad que está raro esto? ¿Sí o no? Y cuando el látigo bajó, se encontró ¿con qué cosa? Con el cuerpo del cacique. Perdonar significa en la Biblia que usted va a recibir el castigo y los golpes que merece la otra persona. Jesucristo dice que nos perdonó porque la muerte que nosotros debemos recibir, Él la recibió en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Los latigazos que le dieron a Él eran los míos. La muerte que Él murió era mi muerte, y la vida que Él debía vivir es la vida que Él me dio a mí. Alabado sea el nombre de Dios. Dios con nosotros significa que Dios se hizo como uno de nosotros para pagar por nosotros lo que nosotros no podemos pagar. Por eso amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Queridos, ¿entienden lo que estamos diciendo? Y ese sacrificio Jesús lo hizo por usted para siempre. Cuando Él lo perdonó para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo, sí o no? ¿No era Emanuel el que estaba clavado en la cruz? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted cree en el perdón de Dios? ¿Por cuánto tiempo lo perdona Dios? Primera de Juan capítulo 1. A ver si su Biblia tiene este versículo. Primera de Juan capítulo 1, y vamos a entrar en cosas muy lindas ahora. Primera de Juan capítulo 1. Guarde este texto en alguna parte de su vida, de su Biblia. Versículo 7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De cuánto dice? ¿De cuánto nos limpia? ¿Qué es todo? Todo. Pregunto, ¿se entiende para siempre? ¿Sí o no? Sigamos con nuestro trabajo entonces. ¿Qué significa que Jesús es el verbo que se hizo carne? San Juan capítulo 14, versículo 9. San Juan capítulo 14, versículo 9. Vimos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vimos que ese verbo se hizo carne. San Juan capítulo 14, versículo 9. Dice el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice ahora? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿A quién se estaba comparando Jesús? Al Padre. Mire lo que dice más adelante San Juan, capítulo 14, San Juan capítulo 20, versículo 27. San Juan 20, 27. Dice el versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Y qué dijo Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué cosa? Señor mío, ¿y qué más? ¿Cómo le llamó a Jesús?
Dios mío. Alabado sea el nombre de Dios. Es interesante saber que Jesús es Dios con nosotros, porque de esta manera nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios es desde ahora y para siempre. Y que no estamos solos, y que no hemos sido abandonados, y que el mismo Dios está interesado en nosotros, y que si hemos caído bajo, el poder de Dios puede levantarnos de la cima con S, que es lo profundo, hasta la cima con C, que es lo más alto. De modo que vamos de la cima a la cima, de la profundidad del pecado a lo más exaltado del perdón y de la santidad de la reconciliación con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos un poco más. Vamos un poco más. San Juan nos refiere muchas veces experiencias hermosas y maravillosas acerca de nuestro Señor Jesús. Una y otra vez el evangelista Juan nos presenta pasajes que nos dicen quién era en realidad el Señor Cristo Jesús. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5, el versículo 20, miren lo que Juan dice acerca de Jesús. 1 de Juan 5, 20. Recuerde que estamos trabajando con la tesis, Cristo es Dios, Cristo es Dios con nosotros. Y si esto lo demuestra la Biblia, estaremos muy bien parados para otras cosas que necesitamos saber. ¿Qué dice 1 de Juan 5:20? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice ahora la Biblia? Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Y la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Puedo confiar mi vida a Jesucristo? Sí. ¿Dios se hizo hombre para resolver nuestros problemas de pecado? Sí. Vamos a ir un poquito más al fondo. Vamos a ir un poquito más a lo profundo. San Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, veamos a los seres humanos adorando a Jesús como Dios. San Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Jesús estaba naciendo y entonces aparecieron unos sabios de Oriente, unos magos, le llama la Biblia. San Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice el verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? ¿A quién es el único que debe adorarse? ¿Y quién era este niño? Escuche. Era harto sabido y conocido en casi todas las culturas en esa época que había una profecía que anunciaba que del pueblo judío de la nación de Israel vendría un personaje fuera de toda serie. Y estos sabios de Oriente posiblemente habían leído algunos de los oráculos de Balaam que anunciaban la estrella de Jacob. Cosa curiosa, estos sabios de Oriente, posiblemente de Persia, notaron que en el firmamento apareció un cuerpo celeste que ahí no estaba. La profecía anunciaba que aparecería una estrella anunciando el nacimiento de un personaje especial de la nación de Israel. Ellos conocían la profecía de Balaam. Muchos pensaban que este personaje especial, que este rey, nacería para dar libertad a los judíos y convertir a los judíos en la nación más poderosa de la tierra. Era la época donde la profecía de Daniel 8:14 estaba para cumplirse. Tanto los 2300 días e incluyendo dentro las 70 semanas que tienen que ver con el Mesías. Las 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Exactamente, los judíos sabían que era la época donde la profecía debía cumplirse. Y ahora aparecen en Jerusalén estos sabios de Oriente, estos magos de Oriente, preguntaron por el niño rey que ha nacido y diciendo que ellos vieron su estrella. Esto puso nervioso a Herodes el Grande. Herodes el Grande, que era rey en Jerusalén, era de la raza de los idumeos, de los edomitas, de la línea de Esaú.
y estaba gobernando con apoyo del Imperio Romano. Así que Herodes se puso molesto, pero supo mantener la compostura, y entonces le dijo a los sabios de Oriente, a los magos: averigüen ustedes dónde nació el niño y avísenme para yo también ir a adorarle. Pero antes de eso mandó llamar a los escribas y los fariseos para que le explicaran dónde decía la profecía que debía nacer el niño. Y los doctores de la ley le dijeron: la profecía dice que debe nacer en Belén de Judea. De manera que Herodes el Grande se enfoca en Belén de Judea. Herodes el Grande había matado a casi todos sus hijos, que significaban una amenaza para su trono. Decía el emperador romano de la época que Herodes, que era mejor ser un cerdo de Herodes y no un hijo, porque todo lo que le amenazara el trono a Herodes, Herodes lo mandaba a matar. Casi todos los hijos lo mandó a matar con temor de perder su trono. Y muchas otras cosas terribles de Herodes cuentan los historiadores, pero también el genio que era en el asunto de la ingeniería. Era un genio tan grande que hizo cosas que son todavía hoy reconocidas como sencillamente asuntos de genios. Hizo un puerto de mar que es una cosa increíble y una belleza, algo completamente fuera de serie. Pero sigamos con esto. Llegan los magos, hablan con Herodes y le dicen: ¿dónde está el niño rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y vinimos a adorarle. ¿Vinimos a qué? Y mira lo que sigue diciendo la Biblia. San Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. ¿A quiénes eran los únicos que se le daban esos tres regalos? A los reyes. ¿Qué es lo que Mateo está tratando de demostrar? Que Jesús es el rey que prometió Dios enviar a la tierra. Que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Que Jesús es más que el descendiente de David. Jesús es el hijo de Abraham. Esto significa que Jesús vino a unir todas las familias de la tierra bajo su manto de perdón y de reconciliación con el cielo. Y ahora estos sabios de Oriente, estos magos de Oriente, llegan a Jerusalén para decirles: señores, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes no son los que conocen las cosas de Dios. Ya nosotros vimos la estrella, ustedes no la han visto. ¿Se le apareció un grupo de ángeles a los pastores en el campo para decirle que había nacido el niño? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Estaban preparados los judíos para recibir al rey de Israel? No. ¿Tenían conocimiento de la palabra de Dios? Sí. ¿No le parece que puede estar pasando lo mismo hoy día? ¿Viene Cristo pronto por segunda vez? ¿Verdad que no estamos preparados ni preparándonos para la venida del Rey? ¿Deberíamos estar preparándonos para la venida del Rey, sí o no? Así como vino en la época como un niño, ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el propósito de estas reuniones, que usted se prepare para recibir al Rey. San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14, versículo 32. Recuerde que la tesis es mostrar en la Biblia y demostrar que Jesús es Dios con nosotros, que es un ser divino. San Mateo capítulo 14, versículo 32. Dice el versículo 32: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué hicieron? Y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Lo adoraron o no lo adoraron? Amén. ¿Sí o no? Amén. San Mateo capítulo 28, versículo 16. San Mateo capítulo 28, versículo 16. Estamos citando a San Mateo porque ahí es donde está la expresión Emmanuel. San Mateo capítulo número 28, versículo 16. Y si Mateo presenta su tesis, que Mateo la demuestre también. Dice Mateo 28, 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Versículo 9. Dice el versículo 9:
He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? Y le adoraron. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿estaban claros los discípulos que Jesús era Dios con nosotros, sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos confiar que al adorar a Jesús estamos adorando a Dios con nosotros, sí o no? Lo bueno de Jesús es que aunque es Dios, se hizo hombre. Lo interesante de Jesús es que aunque es el creador de todas las cosas, también vivió y caminó por esta tierra. Y entonces, Hebreos capítulo 4, mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 4, mire qué cosa linda. Podemos confiadamente, podemos con toda certidumbre, podemos con toda paz y tranquilidad venir hasta este hombre, hasta este Dios que entiende y comprende todas nuestras inquietudes. Dice el versículo 15, Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice ahora? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe Jesús lo que es el cansancio? Sí. Pregúntele cómo estaba él cuando estaba en el pozo de Jacob. ¿Sabe Jesús lo que es tener sed? Sí. Pregúntele cómo se sentía en el pozo de Jacob. ¿Sabe Jesús lo que es tener hambre? Sí. Pregúntele cómo estaba en el pozo de Jacob. ¿Sabe Jesús lo que es una angustia terrible, terrible, que le lleve a que los vasos capilares se le rompan y le ocurra una diapédesis, que empiece a sudar sangre? Sí. Pregúnteles qué pasó en Getsemaní. ¿Sabe Jesús lo que es sentirse traicionado? Sí. Pregúntele cómo Judas lo besó vendiéndolo por 30 piezas de plata. ¿Sabe Jesús lo que pasa contigo, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sabe Jesús lo que es sentirse solo y abandonado cuando está en desgracia y todo el mundo se va y lo deja solo? ¿Sí o no? ¿Sabe lo que es ser condenado siendo inocente? ¿Sabe Jesús lo que es ser golpeado siendo inocente? ¿Sabe lo que significa que le escupan la cara? ¿Conoce Jesús los problemas y las dificultades de los seres humanos? Y sin embargo, ese Jesús es Dios que se hizo hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestro peor problema en la vida cristiana es no conocer a Cristo Jesús. Si conociéramos mejor a Jesús, nuestra vida sería más poderosa. En el libro de Hebreos capítulo 1, el versículo 8 tiene una declaración poderosa, una declaración irrebatible, una declaración categórica, una declaración imperativa, una declaración que no hay que dar vueltas. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Dice el versículo 8, mas del Hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. ¿Cómo lo está llamando? Dios. Hablemos un momento de usted. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es su ansiedad? ¿Qué es lo que está acabando con tu vida? ¿Qué es lo que te entristece cada día? ¿Qué es lo que está haciéndote sentir que tu vida no tiene sentido? ¿Qué te acongoja? ¿Puede Dios con nosotros resolver tu problema, sí o no? ¿Puede acompañarte en tu dolor? ¿Sí o no? ¿Tiene poder para hacer en ti lo que sea necesario hacer? ¿Recuerdan el cacique de la historia? ¿Quién debía subir a la cruz? Usted y yo. ¿Y quién subió por nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién recibió los latigazos? Cristo Jesús. ¿A quién le rompieron la espalda con golpes? A Cristo Jesús. ¿A quién le pusieron la corona de espina? A Cristo Jesús. Y al final, después de muerte, ¿a quién le partieron el corazón con una lanza? A Cristo Jesús. ¿Por amor a quién? Por amor a usted y por amor a mí. Es muy importante entender esto, queridos.
El apóstol Pablo dice, miren, les voy a resumir, les voy a presentar en un solo pasaje de la Biblia los perfiles divinos del Señor Jesús. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Mire cómo Pablo resume todo lo que hemos dicho en un solo versículo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Nuestra fe debe estar firme y sólidamente establecida en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3, 16. ¿Cómo dice el versículo 16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice ahora? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era ese? Cristo Jesús. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Estaba en una isla en cierta parte del mundo, dando un fin de semana en un campamento para jóvenes. Ese viernes de noche comenzamos las reuniones, empezó a llover, algunos corrieron y se guarecieron en las tiendas de campaña, en las cabañas, pero seguí con un grupito ahí predicando. Comenzó a llover y seguimos allí, de repente paró de llover y todos comenzaron a salir. Para el sábado en la tarde salimos a una caminata y entonces hubo una joven que me dijo, yo quiero hablar con usted. Dije, ¿cómo no? Y nos fuimos aparte. Me dice, hay un sentimiento de culpa en mi corazón que no me deja en paz. Le dije, así. Me dice, sí. Y esto nunca lo he hablado con nadie. Y le he pedido a Dios que me perdone. Y yo no sé si Dios me perdonó, pero yo me sigo sintiendo mal. Le dije, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? Me dice, yo le voy a decir cuál es mi problema. Mi problema es que yo estuve teniendo relaciones íntimas con personas diferentes y quedé embarazada, pero no sabía de quién era el muchachito. Y entonces fui y me practiqué un aborto. Y desde ahí casi no puedo dormir. Me sueño con niños llorando. Me sueño cosas raras, espantosas. Y me sueño y una voz que me dice, asesina, asesina, asesina. Ya tengo varios meses en esto y siento que me estoy desesperando, que mi vida se está acabando. Y comenzó a llorar. Y entonces le pregunté, déjame hacerte una pregunta a mi hija, ¿tú crees en la Biblia? Me dice, sí. ¿Tú crees en el perdón de Dios? Y me dijo que sí. Entonces le dije, vamos a hacer un trato tú y yo. Vamos a sentarnos por un rato a enseñarte algunas promesas de la Biblia, algunos pasajes de la Biblia, y cómo es Dios en relación a nosotros, y lo que Dios ha hecho para poder alcanzarnos a nosotros. Y entonces, este fin de semana, vamos a empezar a orar. Una cosa vamos a hacer, te voy a dejar mi teléfono, porque voy a seguir orando por ti, porque cuando Dios perdona, perdona todo. ¿Cierto o falso? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Somos pecadores, sí o no? Amén. ¿Hemos fallado, sí o no? Amén. ¿Cuál es la actitud de Dios con relación al pecador? Si Dios se hizo hombre y murió en una cruz, entonces cuando Él me perdona, yo puedo entender y creer que mi perdón es completo, que mi perdón es total. Lo que necesito aprender en la Biblia es cómo depender de Dios, cómo aferrarme de Dios, cómo caminar con Él, para que entonces su Espíritu bendito repose en mí y me enseñe a mí a perdonarme a mí después de haber fallado. ¿Cierto o falso? Pasó el fin de semana y pasamos orando y demás. Ella regresó a la universidad y yo regresé a mi casa. Qué lindo fue, 1 año después, 2 años después, nos encontramos de nuevo. Y ya era una persona completamente diferente. Su rostro diferente, su cara diferente. Y con lágrimas vino, me dio un abrazo y me dijo, hice exactamente lo que me dijo. Y ahora me aprendí a perdonar a mí misma, porque yo sé que Dios ya me perdonó. San Juan capítulo 8. Vemos una experiencia real en la palabra de Dios también. San Juan capítulo número 8. San Juan capítulo número 8.
Jesús vino a la tierra a salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Dice San Juan capítulo 8 que un grupo de personas, escribas y fariseos, versículo 3, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio y la ley de Moisés nos manda que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? ¿Era una trampa o no era una trampa? El Señor Jesús no dijo nada, se inclinó al suelo y comenzó a escribir en la tierra. La Biblia dice que aquellos hombres con piedra en las manos insistieron en que Jesús diera una respuesta. Y al rato, entonces el Señor Jesús se levantó y les dijo, el que esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y entonces dice la Biblia que todos comenzaron a soltar las piedras. Y me gusta porque subraya el evangelista que los primeros que soltaron las piedras eran los mayores, los más viejos, y después los más jóvenes, y todos se fueron. Si la ley de Moisés decía que había que apedrearla y quien debía apedrearla era el que no tenía pecado, ¿cuál era el único que no tenía pecado? Entonces, ¿qué debía hacer Jesús? ¿Apedrearla o no? ¿La apedreó o no la apedreó? Yo digo que sí. Lo que pasa con nosotros es que las piedras de Jesús son diferentes a las piedras nuestras. ¿Verdad que nuestras piedras hieren y matan? ¿Sí o no? Pero las piedras de Jesús perdonan y salvan. ¿Quieren leer las dos piedras que Jesús le pegó a esa pobre mujer? Son las piedras que usted y yo necesitamos. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo número 8. El Señor Jesús le preguntó a la mujer, oye, dime, ¿y dónde están los que te acusaban? Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ni yo te condeno, vete, ¿y qué dice? Y no peques más. ¿Por qué Jesús no condenó a la mujer? La respuesta está en 2 Corintios capítulo 5. Ay, querido, Dios con nosotros, Dios resolviendo el problema nuestro. 2 Corintios capítulo 5. Aquí aparece algo hermoso, hermoso, hermoso. ¿Por qué Cristo pudo hacer esto con la mujer? 2 Corintios capítulo 5 dice el versículo 21. ¿Cómo dice? Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo puede perdonarte y perdonarme porque Cristo tomó tu pecado y el mío y lo pagó en la cruz del Calvario. Jesucristo prometió estar con nosotros para siempre. En la época de Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llevaba para Canaán, en el desierto Dios prometió estar con su pueblo. Le dijo a Moisés, yo voy a estar con ustedes. Y ahora vamos a aterrizar en la experiencia práctica del conocimiento que tenemos. Si es verdad que creemos que Cristo es Dios con nosotros, si es verdad que sabemos que Dios está con nosotros, entonces nuestra vida tiene que decirle a los demás que nosotros hemos aprendido a vivir en la presencia de Dios. Éxodo, capítulo número 3, versículo 13 al 15. La Biblia dice que Dios vino y habló con Moisés. Y Dios le refirió claramente a Moisés las cosas que él quería hacer, y era liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. La Biblia presenta claramente cómo Dios le dice a Moisés, mira Moisés, estas son las cosas que yo quiero hacer. Éxodo capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 15.
Dios viene a liberar a su pueblo. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y dice, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué fue lo que Dios quiso decir? Escucha por favor. ¿Se acuerdan que dijimos que la Biblia del Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Cuando dice, con este nombre se me recordará, recordar en el idioma original significa que la persona que sabe eso actuará en base o conforme al conocimiento que tiene. Con este nombre se me recordará significa que todo el que cree que Dios está con su pueblo, que todo el que cree que Dios está con nosotros, vivirá, actuará, caminará consciente de que Dios está presente. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestro trabajo, fuéramos más fieles trabajadores? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que si estuviéramos conscientes de que Dios está presente en nuestro hogar, trataremos diferente a la esposa o al esposo o a los hijos también? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos de ustedes creen que Dios sí está presente? Una pregunta atrevida. ¿Le gustaría a usted vivir en la presencia de Dios cada día? Amén. ¿Consciente de su presencia y su compañía en todo momento? Amén. A ver, ¿sí o no? Amén. ¿Usted se atreve a ponerse en pie para que el ángel tome su video y se lo lleve al Señor? Amén. Póngase en pie conmigo diciendo de esta manera, hoy quiero comenzar a vivir una vida consciente de que Dios está conmigo. O por si acaso, le tengo que leer en San Mateo 18:10. Los ángeles todos los días suben al cielo para hablar con Dios. Por eso, mire, cuando hay una congoja, una dificultad o un problema, le tengo por seguro que en el instante Dios sabe lo que le está pasando a usted. Usted no está solo. Usted no ha sido abandonado. San Mateo capítulo 18, versículo 10, dice qué cosa ocurre siempre en la presencia de Dios. Te sientes angustiado, te sientes sola, tiene un problema serio. Mira lo que dice el versículo 10 de San Mateo 18. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Puedo estar seguro que esta noche el informe de que usted estuvo aquí llegará a la presencia del Padre Celestial, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Aquí dice que sí. Por eso me gusta predicar, porque cada día que predico, mi ángel sube y le presenta a Dios el informe de que estuve predicándole a sus hijos un mensaje de salvación, de esperanza y de vida eterna. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 20 al 22, se pueden sentar. Miren lo que dice. Éxodo 13. Recuerde que estamos hablando de Dios con nosotros. Y hay mil evidencias bíblicas de que Dios está con nosotros. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja solo. Éxodo capítulo 13, versículos 20 al 22. Dice el versículo 20. Y partieron a Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. ¿Y qué dice ahora? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
¿Cómo es el desierto de día? Caliente que te quema. ¿En qué se convertía Dios en el día? Una columna de nube, una nube para taparle del sol. ¿Eran 4 personas las que iban caminando por el desierto? Eran cientos de miles. Y de noche, ¿cómo se pone el desierto? Frío que te congela. ¿En qué se convertía Dios? En una columna de fuego, un calentador en la noche. ¿Estaba consciente el pueblo de que Dios estaba con ellos, sí o no? ¿Prometió Jesús estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, sí o no? ¿Sí o no? De eso se trata esta reunión. Que usted recuerde que Dios no lo ha abandonado. Que usted debe reconciliarse con Dios para él tener todo el derecho legal de bendecir su vida, cuidarle y protegerle. Veamos una evidencia más. Números capítulo 9. Números capítulo 9, versículo 15 en adelante. Y vamos a ir aterrizando con esta parte. Números capítulo 9, versículo 15 en adelante. Por favor, pongan cuidado a estos versículos hermosos. Ráyenlo en su Biblia, llévenlo a sus casas, escríbanlo en un papel para que esté consciente cada día que Dios no abandona a sus hijos. Números capítulo 9, versículo 15. Números capítulo 9, versículo 15. ¿Puedo leer? Dice el verso 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. ¿Quién estaba presente en el tabernáculo? Dios. Versículo 16. Así era, ¿cómo dice? Continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. ¿Quién estaba diciendo yo estoy aquí presente con mi pueblo? ¿Quién decía eso? Dios. Versículo 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Una pregunta, ¿quién los estaba guiando? Dios. ¿Quién los hacía marchar? Dios. ¿Quién los hacía detenerse? Dios. ¿Le gustaría a usted que Dios guíe su vida y la vida de sus hijos? ¿De corazón le gustaría eso? ¿Sí o no? ¿Verdad que cometeríamos menos errores? Y mire qué cosa linda termina diciendo. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O se había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría hoy poner la rienda de su vida en las manos del Señor? Amén. ¿Le gustaría que el guía de su vida lo manejara el Señor, lo dirigiera Dios? ¿Sí o no? Quisiera esta noche entregarle la guía de tu vida al Señor Jesucristo. Te atreves a ponerte en pie para que terminemos esto con una oración diciendo públicamente: desde hoy en adelante el timón de mi vida lo pongo en las manos de Dios. Pero querido, que a tu casa no le quite el timón de la mano al Señor. ¿Qué le parece? Hace algunos años, hace muchos años, cuando era un adolescente,
tomé la decisión de entregarle mi vida en las manos a Cristo Jesús. Era un muchacho adolescente, sencillamente y solamente. Pero al estudiar la Biblia comprendí que no es del hombre ordenar sus pasos y que el ser humano no sabe ni siquiera qué pasará dentro de media hora o dentro de 5 minutos, pero que Dios sí conoce el futuro como conoce el pasado y entiende el presente. Y entendí que el único lugar seguro de estar es en las manos de Dios. Le pedí que escogiera a mi esposa y la escogió. Yo quería ser un médico, él dijo que no, que quería que fuera un predicador, y he sido un predicador toda mi vida, y he visto muchos milagros de Dios, y he visto maravillas de Dios. Y le garantizo a usted, en el nombre del Señor Jesús, que si usted le confía su vida a Dios, nunca tendrá nada que temer. Yo no le estoy diciendo que no vendrán pruebas y dificultades, yo no dije eso. Pero en medio de las pruebas y las dificultades, Dios estará con usted. Yo le estoy diciendo que no se le presentará un mar rojo por delante y un ejército de Faraón que viene detrás para atacarlo. Yo no dije eso. Pero sí estoy seguro que Jehová se pondrá entre usted y el ejército de Faraón y abrirá un camino en el mar para que usted atraviese. Yo no estoy diciendo que usted no se enfermará, pero le garantizo que junto con usted en su enfermedad, Jehová estará como poderoso gigante para protegerlo. Yo no he dicho que no le van a pasar cosas malas, pero en medio de la dificultad, Dios estará con usted. Jenil es el nombre de una mujer que nunca se interesó en las cosas de Dios. Y en el famoso 11 de septiembre, Jenil estaba en la torre que se cayó primero. Dice el reporte que ella estaba arriba como por el piso 80. Y cuando ella oyó el estruendo, el avión que chocó, cuando empezó a ver la gente corriendo despavorida, y cuando empezó a ver personas que se estaban lanzando por las ventanas, ella se desesperó y comenzó a bajar por las escaleras. Imagine bajar tantos pisos. Y llegó un momento donde ella se detuvo y vio que todo se estaba desplomando. Y le dijo a Dios: mira, Dios, yo sé que yo no he sido lo que debía ser. Yo sé que no he vivido como he tenido que vivir. Yo sé que te he despreciado. Sí, mira, Dios, yo sé que no he vivido, ni he sido, ni te he buscado. Pero mira, por favor, Dios, dame una oportunidad. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, esto se está desplomando, pero dame una sola oportunidad. Dame una oportunidad, Dios, dame una oportunidad, por favor. Y de repente, la torre se cayó. Dice el reporte y dice Jenil cuando da su testimonio que una cosa curiosa ocurrió. 24 horas después del derrumbe, ella comienza a oír el pip, bip de los aparatos grandes, de las maquinarias que estaban removiendo escombros. Y pip, 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 y ella empieza a gritar. Y empieza a gritar. Y dice que saca su mano por un hueco y empieza a gritar que ella está ahí, que ella está ahí. Y entonces viene un bombero y se pone al lado de ella y le dice: Jenil, no te preocupes, yo voy a estar aquí contigo, no te preocupes, estate tranquila, yo te voy a acompañar hasta que vengan a rescatarte, no te angusties, yo voy a estar aquí al lado tuyo, no te preocupes. Y allí se quedó y ella seguía tranquila hablando con este personaje que se le presentó, un bombero. Al rato, 5, 6, 7 horas, entonces vino otro grupo de bomberos, empezaron a cortar unas fierros y unas cosas hasta que la sacaron. Y aquel bombero la acompañó, la llevaron a la ambulancia, la pusieron en la camilla y la acompañó hasta el hospital. Después que ella se recuperó, vinieron a hacer un reporte, a hacer un informe. Y cuenta la experiencia de Jenil, que ella entonces preguntó, en todo su testimonio decía que había un bombero que la acompañó desde el momento que ella levantó su mano y todo lo demás, y que estuvo siempre al lado de ella y que en ningún momento la dejó. Mandaron a llamar al capitán de la compañía, que fue que rescató a Jenil. Y entonces ella le dijo: yo quisiera saber si usted pudo ver a fulano de tal, el bombero que estuvo conmigo en todo momento.
Y él le dice, ¿a quién? Dice, a fulano de tal. Dice, mire joven, la unidad que yo dirijo no tenemos a ningún bombero con ese nombre. Dice, pero si él estaba ahí conmigo cuando ustedes llegaron y le ayudó a montarme en la camilla y todo lo demás. Y entonces ella le insistía, él estuvo ahí conmigo, él estaba conmigo. Y entonces el bombero le decía, no tenemos ninguna persona de ese nombre. Le mostraron las fotos de todos los bomberos y ninguno era. Hicieron el anuncio por varias cadenas de televisión a ver si ese bombero se hacía presente y se daba a entender o a conocer. Todavía andan buscando quién era el bombero que ayudó a Jenny. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Le gustaría que el Señor le acompañe cada día? En todo momento, en cada lugar. ¿Le gustaría que el Señor acompañara a sus hijos? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano derecha. ¿Verdad que como padres hemos cometido errores? ¿Verdad que como padres muchas veces no hemos sido lo que debimos ser? Pero ¿verdad que a veces tenemos hijos que necesitamos que el mismo Dios venga para ayudarlos? Oiga bien, yo solo quiero orar con aquellas personas que sinceramente hoy quisieran poner sus hijos en las manos de Dios. Posiblemente sus hijos sean muy buenos, y gloria a Dios. O posiblemente no sean tan buenos, gloria a Dios. O posiblemente sean muy malos, gloria a Dios. O quién sabe si están en la cárcel por cosas malas que hicieron. Si usted esta noche se atreve, ¿le parece bien si oramos por su hijo? ¿Cuánto quisieran que oráramos por sus hijos? Aquí no van a caber. No van a caber. Perdonen, si lo mando a pasar aquí al frente, no van a caber y vamos a hacer más un... ¿Entiende? Mejor. ¿Le parece bien si oramos con la mano levantada para que el ángel tome su video y se lo lleve al Señor? Vamos ahora. Levante su mano derecha. Padre querido, con nuestra mano levantada, queremos decirle gracias por el trabajo de esta noche. Gracias, Dios, porque usted está con nosotros. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Y ahora, Señor, entregamos la vida de nuestros hijos en su mano santa. Aquellos padres y madres que tienen hijos que son modelos, bendígalos, Señor, y consérvelos siempre bajo sus alas. Aquellos padres o madres que tienen hijos que quieren ser buenos pero tienen dificultades, bendígalos, Señor, y atráigalos con lazos y con cuerdas de amor. Y para aquellos, Señor, que están luchando con sus hijos, para aquellos que tienen hijos que han caído en las drogas o en el alcoholismo, para aquellos, Señor, que tienen problemas que solo usted y ellos saben, le ruego, Padre eterno, como ministro del Evangelio, que su Santo Espíritu vaya a sus hijos y rompa sus cadenas y los deje libres para la gloria de su nombre. Le di una bendición especial, Señor, sobre cada hogar representado esta noche. Que nada ni nadie los aparte de usted y cada día lo viva para la gloria suya. En nombre santo de Jesús.